Estamos abriendo la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa, el estimado querido Adán, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Bueno, pobre mi querido Adán, yo lo atormento, les voy contando. Lo mío es casi un tormento, entonces hago catarsis con el pobre Adán y después él nos tiene que explicar tantas cosas. Yo lo que le decía en días pasados, que estamos corroborando una vez más que estamos frente a una estafa democrática, porque me pregunto, ¿no? Y le trasladaba la pregunta a Adán, ¿qué argentino votó a Scott Bessent o a Barry Bennett? ¿Quién los votó? ¿Qué debería pasar el 27 de octubre, ya que la meca es el 26, las elecciones? Y esto que les decía yo a ustedes hace un rato, ¿qué pasaría si intentáramos cumplir por lo menos con el 14 bis? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Adán. ¿Qué tal? Buen día, Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida Clara, y no para nada un tormento, porque en realidad compartimos preocupaciones. Entonces es más fácil, digamos, hacerlo al aire justamente para, conversar junto con las audiencias. Así es. Sí, es Bessent, es Bennett, vamos a dar dos líneas para quien quizás todavía no, o por ahí... a ver, yo digo a alguien que está en Tafiel Valle en este momento, uno le dice Scott Bessent o en un barrio de Santa Fe y capaz que no tiene verdaderamente idea. no le dice absolutamente nada. Sí. Pero yo le agregaría un tercer personaje a esos dos, a ver, que es Donald Trump. Ah, claro. porque bueno, todo esto se está generando fundamentalmente con un posicionamiento geopolítico. En realidad es una posición muy poco digna para esperar de una representación presidencial, de alineamiento automático con todo lo que se plantee desde el punto de vista geopolítico de Estados Unidos, y Estados Unidos en una decisión verdaderamente de casi agazapándose ante el avance en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar, en lo político de la China. Es decir, Estados Unidos no es Estados Unidos de la caída del muro de Berlín. No es el Estados Unidos de el consenso de Washington. Es un actor importante, pero la hegemonía mundial no la tiene más Estados Unidos. Así es. Entonces, una gran necesidad que tiene Estados Unidos es volver a la doctrina del destino manifiesto. Recordemos, ¿cuál fue la doctrina del destino manifiesto? Ese grupo social de Estados Unidos que se consideraba con derecho a gobernar el mundo, empezando por América, que, hija de esa teoría del destino manifiesto, la doctrina de Monroe, que significa América para los americanos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo dijo el presidente Milei horas antes de viajar a lo que fue realmente, no sé, la vergüenza de una relación entre dos países. Siempre en los países hay asimetrías de poder, hay países con más preponderancia que otros, eso económica, poblacional, demográfica, pero política, pero los países se tienen que respetar y se tiene que dar respeto y exigir respeto. Pero bueno, más allá de hacer un comentario que podamos hacerlo sobre la reunión de ayer, las declaraciones previas de Milei fueron muy taxativas. Estamos ante un presidente, está hablando de Trump, que ha decidido liderar América, es decir, consolidar esto. Por eso, este secretario de Tesoro, que es el ministro de Economía,
Estados Unidos, Scott Bessent, o este otro operador político comunicacional, Barry Bennett, están interviniendo economía y política de la Argentina, es decir, a través de, personeros que efectivamente comulgan con esas ideas o con esos mismos intereses. Recordemos que siempre a Milei no le gusta la actividad política, o sea, él riñe mucho con la política, por eso lo considera como un tema como menor y lo delega en otras personas. Bueno, también eso así le va en algún sentido. Entonces, estas intromisiones, este injerencismo que se ve a su vez en este otro gran injerencismo que es esta posición de Donald Trump, es decir, estoy en retirada de posiciones occidentales. En retirada lo digo muy, parece una simplificación, no podríamos decir que Estados Unidos dejó de ser un actor relevante en el concierto mundial porque operacionaliza, tiene el Fondo Monetario Internacional en su país, en Washington, la Cumbre de Naciones Unidas es así, es decir, no podríamos decir que Estados Unidos, pero sí que su poder como único actor mundial está absolutamente cuestionado porque China viene trabajando muchísimo. Solamente pensar algo, China tiene en su país 10 ciudades de más de 10 millones de habitantes. Estados Unidos solamente 2. Para dar un dato demográfico, para ver también desde otro lugar. Y estas cosas que quizás no se ven con ciencia cierta, y lo que vamos a ver es esta posición de Argentina como un socio, por decirlo amablemente, un alguien que va a acatar fielmente órdenes en esa posición americana, en donde los otros dos grandes países demográficamente, por sus economías, de Latinoamérica, que son México y Brasil, no están en un posicionamiento directo con Estados Unidos. Aún México, que estando lindero, con muchos problemas permanentemente de fronteras, narcotráfico, en relación a Estados Unidos. Sí. Pero vuelvo al punto. Es decir, sus lineamientos ideológicos serían lo que hoy Milei dice comunista. Él dice así, comunista, regreso del comunismo es una reducción. Y también dice algo que es bastante grave, que en realidad habla más de él que de lo que está diciendo. ¿Qué dice en sus discursos permanentemente? El kirchnerismo, dice claramente, el kirchnerismo es la franquicia local del socialismo del siglo XXI. Sí. En realidad, ¿por qué habla así? Porque estas conferencias o este sistema de movimiento casi como a nivel internacional, por así decirlo, de este grupo de las derechas, funcionan como franquiciados. Es decir, está la franquicia argentina, la franquicia brasilera con el hijo de Bolsonaro. Es decir, es así mismo, o sea, cuando habla con estos términos, en realidad está expresando cómo funciona este grupo, digamos, de núcleo de acción conservadora, que es de donde sale Barry Bennett. Es decir, este otro personaje que es el que íbamos un poco a hablar hoy. ¿Y qué es lo que está diciendo Barry Bennett? Hay que hacer política, es decir, hay que trabajar con la oposición política, sobre todo la oposición amable, porque si no, no vas a tener destino de gobernabilidad, y pese a que te podamos ayudar desde el punto de vista económico, sobre todo es una ayuda siempre entre comillas, porque lo que Scott Bessent está haciendo es fundamentalmente seguir sosteniendo creo que es un enorme problema, nos hemos referido en esta columna varias veces, que es el poder financiero o la financiarización de la economía desanclada de lo socioproductivo. Claro. Porque, y ahí entonces es donde uno empieza a mirar qué tipo de inversiones realiza China, que también es un actor poderoso a nivel global, mundial, pero las inversiones que realiza son inversiones físicas, infraestructuras,
estructuras de camino, inversiones tecnológicas y vinculadas al conocimiento, que en Argentina hay y muchas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Está ocurriendo en ese posicionamiento internacional de Donald Trump, que viene de, bueno, resolver en principio este desastre humanitario en Gaza, con lo cual siempre es positivo que cualquier guerra en estas características casi de genocidio o de genocidio, estamos hablando de Gaza, se pueda terminar. Es importante, digamos, como acción humanitaria, pero desde el punto de vista político está en esta posición, es decir, que Argentina sea una pinza para avanzar con esta doctrina Monroe del siglo XXI, América para los americanos, y sobre todo en retranca en relación a China. Por eso, Scott Bessent, son parecidas los apellidos, Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, el ministro de Economía, dice, bueno, voy a intervenir en tu mercado cambiario, que es un injerencismo absoluto, te voy a poner dólares para que vos puedas mantener un dólar barato, ¿sí? En tu país, pero a cambio, sacate a China encima. Sí. Y un poco fue moderado eso, porque estamos hablando todo a nivel de discurso, hay que ver efectivamente las intervenciones concretas. Lo que está diciendo, bueno, por lo menos no en puertos y en áreas estratégicas. Sí. Un swap no es nada, que sería la herramienta financiera, es una herramienta justamente más financiera. Pero insisto en este punto. Acá es muy importante entender este problema de la financiarización es clave para entender lo que nos ocurre. Perdón. Los dos. Sí, disculpa, Adam, porque va exactamente en este punto. Estás señalando, además, ¿no es cierto?, como concepto el injerencismo, y lo estás señalando y dando ejemplos, ¿no es cierto?, muy concretos respecto del aspecto financiero. Esto se ve, ¿no es cierto?, y se ha visto en forma desembosada. Lo que ocurre en bambalinas, ¿no es cierto?, y el pueblo no sabe de qué se trata, como dice el refrán. Es, por ejemplo, que es muy interesante esto que ha dado a conocer el colega Carlos Pañi del diario La Nación, de una reunión, por supuesto secreta, privada, en un coqueto departamento de Barrio Norte en Buenos Aires, en el que estuvieron Cristian Ritondo, Miguel Pichetto, Rodrigo de Loredo, cuando no, con Santiago Caputo y con Barry Bennett, justamente, ¿no? Y entonces, en esa reunión secreta, acordaron el mecanismo, ¿no es cierto?, para frenar el tema de la ley de DNU, ¿no?, que limitaba justamente, bueno, y entonces además mantuvieron un encuentro secreto Bennett, ¿no es cierto?, con los gobernadores de Provincias Unidas. Entonces injerencismo, pero en este caso en las sombras. Así es. Bueno, es eso mismo. Te intervengo en la política porque a vos no te interesa o no lo estás haciendo bien, y porque hay incluso un riesgo alto de que no ganes las elecciones, y te intervengo la economía. Pero ambos con negocios en el medio, porque esto también es interesante poder verlo. No es solamente algo que hago solamente por una acción geopolítica, sino que hay negocios también en estos manejos económicos. Hay negocios con bonos, hay negocios con socios del propio secretario de Tesoro norteamericano. Si no es dicho por el mismo ex premio Nobel de Economía, Paul Krugman, lo que está haciendo Bessent es justamente esto, es ayudar a sus amigos. Recordemos que Bessent viene de la misma cuña que el ministro Caputo, mesadineristas del grupo de George Soros, es decir, de ese problema que tiene la economía, que es la financiarización. Pero volviendo a lo más político, realmente es gravísimo. Es decir, es una intervención directa en cómo manejar un punto que se advierte
que Milei no perdió la brújula, porque viene perdiendo absolutamente las últimas 10, 15 votaciones en el Parlamento, y bueno, y con los escándalos de por medio y con las problemáticas que existen de tipo social, de ingresos en los argentinos, porque la inflación está relativamente en calma, pero con enormes problemas de una recesión económica y enormes problemas de ingresos. Bueno, todos estos factores están aglutinando a que el gobierno nacional no tenga un buen resultado electoral. Por esa razón están implementando justamente estos acuerdos, que son acuerdos de representantes nacionales, es decir, de bancadas ideológicamente, que uno podrá gustarle más, gustarle menos, de representantes, diputados nacionales que son argentinos, pero guionados por este injerencismo para decir, bueno, a ver, esto hay que hacer, hay que bloquear el Parlamento, y si no podemos ganar, bloqueémoslo, con lo cual se va avanzando. Y el tema de la herramienta del DNU es una herramienta muy importante, porque ¿qué implica el DNU para hablarlo claramente en la audiencia? El DNU es la manera de gobernar por decreto sin Parlamento. Y el DNU con la configuración actual de la ley existe, que justamente es la que se quería modificar para limitar esta posibilidad de un uso abusivo del DNU, es justamente esto, es decir, que si no es rechazado por alguna de las cámaras, el DNU sigue, es decir, una forma de que lo hace relativamente una herramienta de decisión relativamente sencilla, sobre todo en temas que quizás ya están siendo anunciados, lo que vos hablaste. El 14 bis está en la Constitución, pero sí se puede reformar de raíz el sistema de protección laboral, las leyes de contrato de trabajo. Y entonces ahí, después va a haber seguramente algún tipo de planteo de inconstitucionalidad, pero en esta etapa que se comenzaría luego de las elecciones, seguramente estas garantías políticas que quizás Estados Unidos está pidiendo, porque son las caras ocultas de los acuerdos. Se da la noticia de nos apoya el Tesoro de Estados Unidos, pero en realidad no se dice que en realidad este apoyo es para autosalvarnos a nosotros, los dineristas, y no va a haber absolutamente un solo dólar. El presidente es bastante gráfico a veces con sus expresiones. Dijo, nos van a llover dólares por las orejas. Dijo esta expresión. Son cosas bastante extrañas, la forma de esos giros que tiene del lenguaje. Nos van a llover dólares por las orejas. Sí, creo que es ignorancia en realidad. ¿Para quiénes los dólares? Es decir, esos dólares, cuando hoy un ciudadano argentino no es que no llega a fin de mes, pasa los primeros 5 días donde tiene que pagar el mínimo de su tarjeta. Estoy hablando de los sectores medios bajos, y ya no tiene más ingreso. Así es. Y tiene que estar sometido al fenómeno del pluriempleo, es decir, para tratar de garronear algo más para llegar hasta el próximo vencimiento del mes siguiente, porque su alto endeudamiento en tarjetas de crédito, que es la manera para financiar los alimentos, porque los alimentos todos han ido a la alza y los ingresos quedaron, como esa palabra que le gusta decir al ministro de Economía, con ancla, tan anclado. El ingreso de los trabajadores está anclado. Y entonces, esas cuestiones que seguramente, yo ayer veía una noticia que seguramente no ha pasado por el radar de las noticias nacionales, una violenta represión y me toca de cerca porque trabajo con comunidades en Chaco, ¿no? En Villa Río Bermejito, sí. Porque justamente ese es un coletazo de un tema que hoy no es que se perdió en el radar, pero ya pasó, digamos, un poco su pico, que es el tema de las pensiones, pensiones por discapacidad. Todos los sectores de las comunidades, gran parte de las comunidades en Chaco, tienen mal de Chagas, ¿sí? Mal de Chagas, que es una enfermedad erradicada, endémica, claro.
se registran, y esto ha generado que, bueno, tengan cobertura, o sea, tengan las pensiones por discapacidad. Siguen viniendo bajas de pensiones o no se resuelven la posibilidad de rehabilitarlas. Bueno, hubo un reclamo fuerte en una de las comunidades y la represión, un reclamo de las propias comunidades por su derecho a una pensión asistencial de esta característica, vinculada a la discapacidad, y una represión feroz. Sí, lo vi el video, sí. Esto es lo que ocurre. O sea, estamos comentando a ver si Donald Trump lo abrazó, le hizo el abrazo del oso o no con sus comentarios, y aparte de una saga casi ridícula, hay que estar explicando lo que dijo, lo que no dijo y lo que dejó de decir, para explicar un poco, a ver, mercado, por favor, acá tenemos una ayuda, fuimos con ayuda, y en realidad se encontraron con mensajes de, a ver, los vamos a ayudar hasta las elecciones, si no ganan, bueno, en fin. Estas cuestiones que la gran prensa nacional le está dándole trascendencia, quizás no se ve esto otro, que es algo no solamente invisible, sino es diario y permanente. Me parece que esto en definitiva, vamos avanzando hacia prácticamente quedan 11 días para las elecciones de medio término, estas elecciones importantes legislativas. Vamos a ver cómo funcionan todos estos elementos en la cabeza del votante, porque el voto es la herramienta fundamental para ejercer democracia, y mi preocupación, quizás esto podemos charlarlo también el miércoles que viene, es el comportamiento de la desafección electoral. Es decir, cuando también el ciudadano quizás pierde la confianza en que su voto pueda modificar la propia situación en la cual está viviendo, que es un poco lo que hemos visto en todas las elecciones provinciales, excepto la de provincia de Buenos Aires, que hubo un nivel de participación relativamente similar a los valores que se expresa en la participación electoral en la Argentina. Y en Formosa, ¿no es cierto? También. Sí, y en Formosa casi el también. 80%. Sí. Pero sí, estamos hablando de excepciones. A ver, si el voto puede llegar, entonces todo esto está jugando desde la represión de comunidades indígenas en Chaco, desde estos dimes y diretes con respecto al tema de la ayuda o no de Estados Unidos, cuando en realidad la ayuda de Estados Unidos no es solamente una ayuda, sino es un posicionamiento geopolítico, en donde necesitan de la Argentina para hacer una pinza con posicionamientos muy dignos que tiene Lula. Sí. Lula es respetado por el Donald Trump, es absolutamente respetado, y él tiene posiciones dignas de un representante de un Estado soberano. Sí. Es decir, uno respeta a alguien que verdaderamente se planta. Como es respetada Sheinbaum, ¿no?, de México, como es respetado Petro, ¿eh? Exacto. Porque es gente que tiene un mínimo de dignidad, por favor. Son posiciones de dignidad. Eso es muy importante, porque aparte esa dignidad de, o sea, sos representante de un Estado. Es decir, no estás haciendo un juego, un juego, digamos, de este franquiciado esta franquicia local, claro, haceme el favor. Este núcleo de acción conservadora. Lo que es importante esto también, no perder de vista que en las posiciones aún asimétricas entre países, una posición digna en realidad nos pone bien a todos, claro, a todos los argentinas y argentinos. Sí. Entonces ahí hay que entender un poco también estas claves de lo que está ocurriendo y seguir avanzando en posiciones críticas en lo que verdaderamente es necesario criticar. Scott Bessent con este injerencismo en el mercado cambiario, en este injerencismo en la política económica argentina, es una revuelta de la Baring Brothers de 1824 y el pacto Roca-Runciman. También Roca-Runciman en una potencia como era Inglaterra en declive. Tal cual. Estamos en una posición similar. Pero bueno.
Adán querido, como siempre, trayendo un poquito de luz, que está bueno. Está bueno. Vamos a volver a conversar ya cuando falten apenas unos días, para las elecciones. Pero muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, un abrazo enorme, beso. Gracias. Bueno. Cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo del queridísimo Adán Costa, a quien tanto valoramos,